Hola, nos acompaña hoy día el candidato que es alcalde en funciones, Augusto Barrera, quiteño de 52 años. Le agradecemos mucho haber aceptado la invitación y vamos a tratar de ir cronológicamente durante el tiempo de su periodo en la alcaldía, pues con usted el caso es distinto a los candidatos que son solo expectativas, ¿no? Entonces, doctor, arranquemos por algo que vale la pena siempre considerar, al menos desde mi punto de vista. Usted recibió una alcaldía luego de 8 años de una administración, a mi modo de ver, mala. ¿Cuál es su visión o cuál es su análisis de lo que encontró cuando llegó? A ver, yo creo que además de la valoración que puede ser en sí misma un juicio, digamos, abierto de la calidad de la valoración, la verdad es que cuando llegamos, Quito tuvo casi 2 años de transición. El alcalde Moncayo optó por ser asambleísta, ustedes recuerden, y entonces pidió licencia un año antes del inicio del proceso electoral local. Y entonces tuvimos en la práctica un municipio que cuando yo asumí estaba casi un año en manos de un alcalde encargado. No sé si me explico. Entonces, Sí. no es la transición normal de un año a otro. En la práctica el municipio tenía casi 2 años de transición. Eso institucionalmente, digamos, la gente no tiene por qué saber, pero es muy grave, porque genera un hueco enorme en la dinámica de la actividad de una institución tan compleja como Pero esa. para usted eso no fue una sorpresa, No fue una porque sorpresa. era además Sí, concejal. yo era concejal, pero la verdad es que, digamos, es muy diferente, realmente es muy diferente el acceso, el conocimiento de un concejal de la operación ya del Ejecutivo del alcalde. Entonces teníamos muchos problemas. La verdad es que teníamos un municipio, yo hago el símil, digamos, médico, medio en terapia intensiva, con signos vitales. El nivel de ejecución del 2009 presupuestaria, que es un indicador, digamos, importante de la dinámica de la gestión, era fatal, ¿Qué digamos, cercano, porcentaje recuerda usted? 50%, o sea, es muy O bajo, sea, muy bajo, la mediocridad total, de manual. claro, lógico. El tema del aeropuerto gravísimo, complicadísimo, digamos. El tema de la basura, una transición compleja. De Maceo no era muy claro si desaparecer o no. Yo creo que eso tiene que ver mucho con una falta de decisión, que es lo que yo podría cuestionar de manera profunda a un concepto de gestión en la administración anterior. Yo creo que la administración anterior naufragó entre un conjunto de modelos que no terminaron haciendo nada. Entonces había, exactamente. Entonces, cuando usted dice que el concejal tiene un nivel de conocimiento y luego ya un alcalde en funciones tiene otro nivel de conocimiento, y usted ha preparado un plan de gobierno, un plan de campaña, incluso una oferta de campaña, en calidad de concejal, quiere decir que no fue del todo exacta a lo que necesitaba la ciudad. A ver, un plan, digamos, es una cosa viva, marca un horizonte, unas orientaciones, un sentido de a dónde se va, pero evidentemente luego eso baja la gestión. Yo creo que en el plan que planteamos algunos de los elementos fueron acertados, creo que otros han tenido que irse ajustando. Yo creo que hay decisiones fuertes, ¿no? La decisión frente al aeropuerto. Ahí teníamos claramente, digamos, tres caminos. Hacernos los locos, y permitir que eso Sí, siga como estaba siga como planteado. estaba, digamos, de una situación muy grave para el país, de riesgo, romper al punto de prácticamente terminar el contrato o establecer el camino más difícil, que era una renegociación sometida a enormes presiones, entendibles, digamos, desde ellos, entendibles desde el interés de la ciudad. Y En aquí, ese abanico, digamos, políticamente, en esta dinámica política que a veces se rentabiliza a la bronca, podría haber sido más rentable, digamos, la tirar pelea. toda la pelea, Sí, pues ¿no? la pelea es Claro. muy buena en Sin momento. embargo, optamos por un camino complejo, durísimo, que era que la ciudad sí tenga aeropuerto. Para que no en se me los escape la mejores idea, términos. doctor, ustedes tomaron la opción, la tercera opción, que es renegociar. Y además en un momento adecuado porque el presidente, recuerdo que dijo, eso es un atraco. Sí, Entonces tenía usted ahí, por decirlo de una manera, al rival ya casi en cao, el momento de renegociar. Sin embargo, a mi modo de ver, se repitió el, tal vez uno de los dos más grandes errores que tenía este proyecto, que era construir el aeropuerto antes de tener las vías. no, pero Y yo eso, no he llegado a entender por qué en un momento de tanta fuerza al renegociar y de lograr ciertas nuevas condiciones, se reincidió en la idea de que había que terminar como sea, a cargo del usuario,
el hecho de inaugurar el aeropuerto, aunque no estén las vías listas. Sí, Eso, a ver, ¿tiene digamos, alguna explicación el eso? concepto este de que no están las vías es un concepto que se construyó mucho en el sentido común. No es exacto. Bueno, Digamos, hay una vía, obviamente hay una vía, pero sí, pero digamos, a ver, el para ir al aeropuerto... Quinche. Sí, ¿no? pero Para un digamos, aeropuerto. para este aeropuerto tú llegas por 2 o 3 calles. O sea, lo que quiero decir es que no es la condición ideal, pero ahí uno establece una decisión en relación costo-beneficio y el interés general de la ciudad. Entonces hay varias cosas. La situación operativa del viejo Mariscal Sucre estaba en el límite. El aeropuerto Mariscal Sucre desde el año 84 ha tenido cerca de 11 accidentes y percances. 11 accidentes y percances. Y algunos en mi propia administración, digamos que realmente había que... Los que salieron de la... Claro. O sea, digamos, aquí tenemos un problema muy serio de la seguridad operacional. Las condiciones operativas del aeropuerto, es decir, lo que ahora se ve, el paletaje y la consolidación, una maravilla. En el viejo aeropuerto, una buena parte del taxiway de la pista, con unos plastiquitos, digamos, era donde se recibía la carga. Es decir, eran condiciones límite, absolutamente límite. De que había la necesidad. En segundo lugar, no creo que exista un quiteño que piense que el aeropuerto tenía que seguir ahí. No hablamos de eso. La estimación que nosotros tenemos para hacer una valoración es que la fuerza que tenía la incorporación de la presión vial en el caso de la interoceánica, pero fundamentalmente también de la E35, por supuesto que ha generado estos meses de malestar. Yo digo, eso sería así si no habríamos estado haciendo las vías. Estamos haciendo las vías. La vía que era, y en esto hay también todo un debate tremendamente injusto, en el año 2006, luego de 2 consultorías muy serias, el Consejo debatió las prioridades en las vías. Y ahí claramente se estableció una prelación, unas prioridades nítidas. La primera opción era lo que se llamaba la Ruta Sur. En esa misma opción se ponía Ruta Sur, repotenciación de la interoceánica. La segunda opción era lo que se llamaba la Ruta Norte, que es una variante de la Collas Aeropuerto. Y la tercera y última opción era la Hualo-Puembo. ¿Cuál es la racionalidad de eso? Bueno, es la racionalidad, digamos, de beneficio global. El número de viajes que se hacen directamente desde el centro norte de Quito al aeropuerto son, digamos, más o menos 10.000. ¿Ya? El número de viajes que se hace a Cumbayá, Tumbaco, Puembo, etcétera, son en este momento cerca de 60.000 y crece. O sea, mataron 2 pájaros de un tiro, esa es la Pero idea. es lo lógico, ¿no? Es decir, si estaríamos probablemente en, no sé, en Dubái, puedes hacer la vía más cara y la que sirve solamente a 10. Lo lógico es que resuelvas una red vial y por eso se debió hacerse. Sí, Yo estoy mucho antes de empezar a construir el mucho aeropuerto. antes de hacer el aeropuerto, porque ¿Sí? eso no estaba necesariamente vinculado al aeropuerto. Eso es lo que hay que decir. De acuerdo. Digamos, la construcción de la Ruta Viva no estaba solo vinculada a la construcción del aeropuerto, porque yo te digo, evidentemente el aeropuerto es la mayor infraestructura productiva que tiene Quito en este momento, pero la gente vive en esa zona y es una zona de crecimiento. Entonces, a lo que voy es a que lo que efectivamente vamos a tener es más o menos un año de este problema, digamos, pero que paulatinamente un va a año resolver. extra, Digamos, porque de ya la tuvimos un año de inauguración. problemas. En febrero cumplimos, digamos, un año del aeropuerto. Vamos a seguir teniendo, digamos, el tema del Chiche, pero en junio estará lista la Collas Aeropuerto. En mayo va a estar listo el puente del San Pedro. También hay que entender lo siguiente, ¿no? El Chiche es un problema, pero cuando tú miras, digamos, cuál es la curva de flujo, más problemático que el Chiche es, voy a poner un sitio, el semáforo de Miravalle. ¿Sí? O sea, en el eje global de la vía, tan problemático como el Chiche, es el eje de Miravalle, el punto de Miravalle, con la gran diferencia. Yo discrepo ahí, me permito, porque la gente que se, digamos, atranca en Miravalle puede quedarse ya en Tumbaco, puede quedarse en los Miravalles, puede quedarse ya en Cumbayá, pero los que van al aeropuerto, y probablemente pueden atrasarse al almuerzo en la casa de la suegra, pero los que van al aeropuerto y de pronto se cayeron 5 quintales de piedras en esa vía de... Pero mira, hay un nivel de... Eso ha ocurrido 2 veces. No, porque se cayó un camión de basura también una vez. No llegaron ni las azafatas del aeropuerto. Es decir, digamos, son situaciones, yo sé que son situaciones ya de fuerza mayor y obviamente no son del común, pero los viernes hay atrancones, incluso tiene que haber contraflujos, etcétera. O sea, no es una situación ideal. Pero por supuesto. No. En la que yo sí pienso que hay una priorización a Quiport frente al consumidor del aeropuerto. No es así. Digamos, la decisión de apertura es una decisión que no tiene que ver con el interés de Quiport.
digamos, si hay un problema de carácter aeroportuario y de seguridad, no es un problema de equipo. O sea, no es un problema de equipo. No Pero es así. ¿cuál era la gran presión de la que usted hizo La mención al necesidad de principio? poder establecer un aeropuerto con En la condiciones de negociación. seguridad. Con condiciones de seguridad. Eso es vital. Es vital. Digamos, los meses últimos, la situación de operación del aeropuerto estaba al límite. Al límite. Entonces, pasar de una pista de 2.800 metros con una prolongadita a 3.000 a una de 4.100 es otra cosa. Es otra cosa. Yo no me habría perdonado si tendríamos un problema, un accidente en el aeropuerto viejo por no tener el costo político, entre comillas, de la inauguración. Claro, sí, claro, la circunstancia hubiera cambiado totalmente y ahí hubiera sido el reclamo distinto. Pero lógico. Sí. Entonces te digo, es mucho una construcción mediática, ¿no? Yo creo que este aeropuerto, creo que ojalá entre a una fase diferente de esta fase tan crítica que ha tenido, ¿no? Es increíble cómo una infraestructura de semejante potencialidad ha tenido en general una construcción mediática muy compleja, ¿no? Pero ha habido de dónde, porque yo pienso sí, no, que pero por más que la situación mediática puede ser alterada de un lado o del otro, la realidad claro, es absolutamente clara. Es clara para la gente que tiene pero algo me parece que cerebro. Es muy potente lo que se ha avanzado. No creo que el problema central sea el costo de las hamburguesas. O sea, no me parece que es el tema central de un aeropuerto. O sea, no es así. Acabamos de... Si tú comparas, nosotros sí hacemos eso, digamos que es parte de lo que en la alcaldía se hace institucionalmente, el número de centímetros cuadrados que se han dado a el costo de las hamburguesas versus la inauguración del mayor centro de consolidación de carga, 39.000 metros cuadrados, es más lo que hemos discutido socialmente del costo de las hamburguesas que de la mayor plataforma exportadora que tiene ahora el país. Bueno, la población es complicada, ¿no? No es la población. Digamos, la población es la que genera el debate, ¿no? Hay una construcción de una opinión publicada, digamos, y eso es así, evidentemente eso es Pero así. que nace del reclamo de un ciudadano. Sí, porque no va un periodista a buscar el precio de la hamburguesa, sino que alguien se quejó en Facebook y de ahí se convirtió en una noticia. Pero me parece que ahí es fundamental ser capaces, digamos, de tener un ámbito de análisis informado y de equilibrio, porque eso es vital en la convivencia de la ciudad. Eso es vital. Absolutamente, digamos, la ciudad de acuerdo. Es una dinámica de un conjunto de interacciones en las cuales lo que hace la autoridad pública, que es un gravísimo error quienes entienden, en una ciudad la relación no es básicamente entre la autoridad y el ciudadano. Lo que debe hacer la autoridad es normar la relación entre los ciudadanos. Cuando uno lo que está planteando es un semáforo, no es una relación entre el conductor, el peatón y el municipio. Es una relación entre los conductores, los peatones, los ciclistas, entre ellos. Volviendo al perdón. Eso es muy importante de entender, digamos, de cómo se gestiona la ciudad. Quisiera poder tener el tiempo de hablar de todo lo que hay que hablar. Y perdón gusto. Que le haya interrumpido. Yo, aunque tenemos un espacio generoso, igual se nos acaba. Perdón aquí que le haya interrumpido. En su inicio, recuerdo usted tenía como visión el cambiar el modelo de gestión del municipio y el asunto de la movilidad. Y usted planteó hace 4 años o 5 campaña el metro. ¿Qué pasó con la gestión municipal? ¿Qué cambio ha habido de lo que podamos conversar? Y luego hablamos del tema del metro. Cuando uno ponía en el pizarrón la estructura organizativa, orgánica municipal, eso era una cosa bastante parecida a una telaraña desordenada. El municipio cuando yo llegué tenía 67 instituciones entre corporaciones, fundaciones, institutos, cosas añadidas, empresas, cosas absurdas, digamos, absolutamente absurdo tener una corporación de derecho privado que hace colectores cuando tienes LEMAP, cuando se supone que esos colectores deberían conectar el sistema de alcantarillado. O sea, no tiene sentido, porque en muchos de los casos no conectaron el alcantarillado. La ciudad tenía algunos túneles enterrados que no hacían nada, que no llegaban a ningún lado ni conectaban nada con nada. Cosas, digamos, surrealistas, pero además ya con procesos de Contraloría, como esta cosa que es Innovar. Innovar fue una derivación de una muy buena idea que fue la empresa de desarrollo del centro histórico. Excelente idea. Pero luego se transformó, digamos, en una cosa. Entonces, Innovar compraba desde las cosas para los hospitales. Innovar es la contraparte de la empresa coreana o china o no sé dónde de recaudación del trole. No era la empresa del trole. Es decir, era una cosa de locos, digamos, ¿no? Y tenía un régimen privado que permitía que el gerente pueda pagar facturas de su cumpleaños. Toda esta telaraña, ¿en qué se ha convertido? Todo eso, digamos, de un sistema absolutamente simplificado, que es construir, digamos, una especie de ministerios, consolidamos la rectoría programática en las secretarías.
Entonces tenemos ahora una estructura, digamos, de 4 secretarías generales y 7 secretarías temáticas que son, digámoslo así, el gabinete de la ciudad. El gasto corriente. El gasto corriente ha tenido, digamos, no solamente que no ha crecido, sino que somos mucho más eficientes. ¿En qué porcentaje Entonces, está? voy a terminar la parte organizativa. Tenemos la estructura de estos ministerios, clarísimo. Ese es el nivel de seguimiento programático. Eso le da mucha coherencia a lo que hacemos, porque la ciudad no es un pedazo de acciones. Un esfuerzo enorme que hemos hecho es construir integralidad en la intervención. Entonces, la seguridad no es solamente la dirección de los bomberos, es un concepto de seguridad. Fíjese que no había dirección de movilidad autónomo, era un departamento de la empresa de movilidad. Hoy la Secretaría de Movilidad organiza el conjunto de pasajeros, vías, etc. Entonces hay un cambio radical en eso. En el tema del gasto corriente, nosotros tenemos un gasto corriente absolutamente razonable, digamos, en torno al 15%. Ese es el nivel de gasto corriente que tenemos. Este municipio tiene la particularidad de tener un gasto en personal social que es importante y que puede representar casi otro 10%, pero es vital. Nosotros tenemos 1.100 maestros, tenemos 25.000 alumnos, 20 establecimientos educativos, tenemos 800 personas en 3 hospitales en distintos niveles. Entonces eso, claro, a alguna gente le puede parecer que eso es burocracia, eso es gasto de inversión y que es probablemente lo que hace la gran diferencia en relación a otro tipo de municipalidades. Quito tiene una tradición de instituciones educativas y de salud muy robusta y ese es un factor tremendamente importante. De tal manera que no hemos tenido un periodo de transición en la que hemos logrado esta transición sin afectar básicamente los servicios de las personas. Esto ha sido básico. Entonces, ese proceso hoy está plenamente operativo y estamos, yo diría, en otra fase, ¿no? Empresas con modelos de gestión, digamos, muy limitados, hoy están transformándose en comandos, en centros de mando digital. Correcto. Digamos, el salto que hemos dado en Emaceo es una cosa extraordinaria. Teníamos una empresa que era una vergüenza. Es decir, no había el archivo del stock de repuestos. La mitad de los camiones estaban dañados, o sea, una cosa terrible. ¿El relleno sanitario de Linga en qué estado está? Ahora es una empresa pública que se gestiona, es una empresa metropolitana de gestión integral de residuos sólidos. Eso era lo de la empresa, lo del relleno sanitario es para hacer un Nobel de lo que no hay que hacer, ¿no? A mí me recuerda siempre el chiste del perdón está en mis manos. Se hizo un concurso, se presentaron 2 empresas, no se entregó a ninguna de las 2. Se le entregó a Natura, sin ninguna experiencia anterior en gestión de rellenos. Natura subcontrató a otro para ver si le da haciendo. Ese se fue a los 2 meses y subcontrató a un tercero, y este tercero a un cuarto. Entonces, desde el florón está en mis manos, ¿no? Así funcionaba esto. Entonces, es gravísimo poder resolver este tipo de conflictos que implicaron una aplicación muy rigurosa. ¿Y usted encuentra solamente en todo este nivel de errores en esta administración, usted encuentra solamente negligencia? ¿No hubo un caso en el que se pueda establecer incluso ya un dolo? Nosotros digamos, yo en eso soy muy cuidadoso porque valoro y respeto la honra de la gente y no quiero ser ni contralor ni juez. Hay varios procesos que están siguiendo su curso a nivel administrativo, civil o penal. ¿Anteriores y actuales? Sí, de tal manera que yo no tengo ningún tipo de problema en relación a respetar ese tipo de procedimientos. Yo no hago política desde el juzgado, no soy así, no me parece que es demasiado importante, pero evidentemente hay muchos de esos problemas que son muy graves. Y esa conducta yo creo que el quiteño sí la ha apreciado, le digo con franqueza. No estoy muy seguro, la verdad es que no me... Yo creo que sí, porque incluso ha habido un alto nivel de reclamo, de queja, y sin embargo no ha habido una réplica desde el juzgado, como usted la menciona, y eso sí es apreciable, por supuesto. O sea, me parece que, digamos, hay que consolidar instituciones. La única manera de construir democracia es consolidar instituciones. Desde el punto de vista de la gestión de la ciudad, lo que yo veo es que no existía una apuesta, un modelo, una orientación, un sentido de a dónde llevar la ciudad. Para ponerlo de una manera práctica, ¿cómo el metro, que era una de sus ofertas insignia de su primera elección, su primera campaña, ahora vuelve a ser para una segunda campaña? ¿Qué hay en el medio que nos pone en esta situación, en esta anécdota? No, a ver, mira, si tú haces un análisis de cuáles son los ciclos de un ciclo de gestión pública para tener un metro, digamos, una buena gestión hace eso en 10 años aproximadamente. Pero en su primera campaña usted no hablaba de 10 años. No, digamos, pero estamos en pleno proceso constructivo.
O sea, lo que comenzó casi al final de su periodo. No. A ver, digamos, las dos estaciones de la fase 1 están construyéndose hace casi un año. Entonces, esto es importante, digamos. Mira, yo creo que el ejemplo del aeropuerto es un ejemplo de por querer supuestamente hacer rápido, hacer mal. Para hacer las cosas rápido hay que hacer bien. Para hacer rápido hay que hacer bien. En el tema del metro yo asumí en agosto, me parece, y creo que en octubre, estábamos consolidando ya el acuerdo de empresas públicas con la empresa de Metro Madrid para iniciar los estudios. O sea, a los 2 meses teníamos lo que yo creo que es de las mejores empresas públicas del mundo. Yo estoy muy de acuerdo con usted. La factibilidad. El tamaño de las obras que requiere esta ciudad se vuelve un problema al momento de poder convertirlas en una oferta de campaña y en una realidad. Por ejemplo, usted, y ahorita voy a salir un poquito, pero usted está ofreciendo en los 35 compromisos, veo que tiene entre esos una vía de 6 carriles que va a unir la mitad del mundo. Tampoco esa, creo yo, por la magnitud de la obra, puede ser algo que usted puede entregar en el próximo periodo. No, totalmente sí, pero sí. Permítame. O vamos a hablar de que de pronto se convierte en una fase que es necesaria de estudio, de adjudicación, etcétera, etcétera. Y los periodos no alcanzan para tal tamaño de obras y hay que venderles de una forma diferente. No, a ver, yo creo que en esto hay que ser totalmente serio y voy a terminar el tema del metro. Habría sido una locura contestarnos algunas de las preguntas que alguna gente que yo no sé qué estaría haciendo estos años levantan ahora sobre el metro. El primer estudio, el primer paquete de estudio del metro fue un estudio de factibilidad exhaustiva, de factibilidad técnica, económica, operativa, geológica. Toda esa factibilidad se desarrolló de manera absolutamente exhaustiva y las conclusiones fueron muy sólidas. Es decir, simplificando, esta es una ciudad que tiene 1.800.000 gentes, es una ciudad larga, en donde buena parte de todos los ejes de movimiento pasan por algún tramo que sea longitudinal. 2, es una ciudad que tiene un enorme cuello de conectividad entre norte, centro y sur, porque es como una corbata de lazo. En tercer lugar, tiene un sistema óptimo para que venga un metro. Voy a poner un ejemplo. Si la ciudad no tendría ni el trole ni los corredores, sería mucho más difícil meter un metro. Un metro estructura. Te digo el ejemplo de Santo Domingo. En Santo Domingo tienes una línea de bus por aquí, otra por allá. Entonces metes un metro y ¿cómo le enganchas al sistema? Exactamente. Entonces, Quito tiene un sistema que se caracteriza técnicamente semiestructurado. Es decir, no está totalmente estructurado, pero está semiestructurado. Eso es ideal para meter un metro. Y luego todos los estudios, digamos, hicimos 100 perforaciones de suelo. No existe ciudad en América Latina que tenga tan clarito, digamos, como es el suelo. Terminada esa fase de factibilidad, iniciamos los estudios de ingeniería. Los estudios de ingeniería, nosotros sabemos cuántos metros cúbicos de hormigón, cuánto va a sacar, cuántas escaleras eléctricas, cuántos botones, todo. El estudio de ingeniería es un estudio exhaustivo. Eso permite, permite evidentemente que no tengamos el albur de que, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? El metro está clarito, las paradas, las implantaciones, las estaciones. Ese proceso. 3 años. Claro. Eso es a lo que voy, doctor. Es decir, en la realidad, ¿qué importa más? Lo que usted ahorita conoce ya ejerciendo el cargo, luego de haber ofrecido un metro, que luego se convirtió en 3 años de estudios, y luego 1 año de empezar a hacer las estaciones, y ahora esperamos que termine dentro de 4 años la persona que venga. O usted mismo. Terminaremos en el 2016. Lo que pasa es que no puedo yo adelantar los resultados de las elecciones. Es secreto, pero yo sí puedo. A lo que voy a eso no hablamos de una ciudad de 30.000, 50.000, 100.000 habitantes. Quito, año 2014, gigante, una metrópoli, ¿verdad? Con obras que necesitan, que se las ofrezca tal vez desde un punto más sincero, más transparente. Es decir, me estoy lanzando a 4 años. Y en esos 4 años no voy a poder terminar esto porque tiene todas estas condiciones que usted muy bien las señala. Es obvio que hay que hacer bien. Entonces tengo que planificar, les voy a ofrecer dejar planificado. Pero a ver, la gestión política. ¿Alguien puede hacer eso? ¿Alguien está la gestión política no es así. ¿Por qué? ¿Es necesario? Obvio, es decir, la gestión ¿Es necesario política, no decir a la gente toda la verdad? No, le estamos diciendo la verdad y haciendo. Pero usted no está diciendo la verdad 3 años después, en el sentido de que hace 4 años usted no nos decía, voy a hacer bien las cosas, por lo tanto necesito 3 años de análisis y luego 1 año más para empezar y voy a necesitar luego que me elijan para terminar.
El metro es un proyecto sólido, robusto, bien hecho, que tiene un ciclo. Si lo que pensaríamos y haríamos es, digamos, con todo respeto a lo que usted plantea, no podríamos hacer ninguna obra estructural. No, yo no digo eso. Y yo creo que yo hablo a nivel de es candidaturas, porque vital. estamos hablando con un candidato, Sí. no como un ejecutor. Ahorita Sí, usted en sí. su posición de candidato. Yo lo que hablo es Y lo que poder como decirle a la candidato gente, yo planteo es ofrezco cerrar efectivamente ese esto ciclo. y necesito 8 años. Y para cerrar absolutamente ese ciclo, que es lo que estamos haciendo. Eso es lo que le digo. ¿Será posible alguna vez que esta ciudad incluso tenga la madurez como votante? Que no esté esperando la satisfacción inmediata, sino que diga, sí, bueno, es verdad, el tamaño de esto no es para 4 años, Creo que la es para 8, es para y eso 12. es lo que la gente dice, esa es la intención, la valoración. Hemos informado cada paso, cada cosa, cada proceso, hemos logrado compenetrarnos respecto de la magnitud de la obra y eso es lo que estamos haciendo. En esta nueva campaña suya, con esta experiencia que tiene ahora ya, luego de haber sido 4 años alcalde, en alguna de las obras que usted está ofreciendo, ¿no va a pasar lo mismo? ¿No vamos a estar más tiempito? Todo lo contrario, todo ¿Por lo qué? contrario. Porque, digamos, tenemos un municipio que está absolutamente dinamizado. O sea, Es todos decir, estos años de estudio que se necesitó ya se han nosotros, hecho por para las obras que ejemplo, usted uno ofrece. de los temas más graves que teníamos al inicio es que en general no había preinversión, no habían estudios. ¿Ya? O sea, uno llega a una administración y no hay estudios. ¿Ya? Y entonces uno puede decir cualquier cosa que si no hay, no hay. En este momento la prolongación de la Simón Bolívar no solo que sí tiene estudios en detalle, tiene financiamiento, tiene contratación y se están haciendo ya estas obras invisibles. La primera parte de una obra básicamente se concentra en el tedioso y complejo problema de las expropiaciones y en la derivación de lo que se llama servicios básicos. Es decir, si el barrio está acá, hay que hacer por otro lado el agua y el alcantarillado porque cuando vaya la vía no se quede nadie sin nada. La Simón Bolívar... ¿Por qué es tedioso y complejo el sistema de expropiación? Porque la gente tiene en general una pésima percepción que hemos tenido que cambiar. Yo estoy pagando... Porque a nivel judicial es violento el asunto. Sí, ¿no? yo estoy pagando el parque metropolitano, ¿no? El de Huanhuitahua. ¿Todavía? Todavía. No todavía, la mayor parte estoy pagando yo, 20 años después. Sí, pero en la expropiación Lo usted que con pasa la es ocupación que inmediata se y la hacía consignación una de la cosa- plata ya puede hacer obras. Eso es facilito. Después del afectado le mete un juicio por 10 veces más. No, Cuando yo llegué- se mantiene el juicio cuando yo llegué- para discutir el valor, pero no está en duda nunca que la autoridad puede ya empezar a construir una vez que se hace la ocupación Sí, inmediata. O sea, claro, eso es algo pero que lo debería ser estamos rápido. haciendo es una cosa diferente. Eso es facilito ese dato. Sin embargo, un juez puede decir no pueden meterme ahí también, digamos, y eso ocurre. No- Y en general lo que procuramos es establecer un mecanismo de acuerdo justo. Lo que hacemos ahora es a cada vía financiamos paralelamente la expropiación. De tal manera, por supuesto, es lo Obvio. legítimo y lo Claro. lógico, entonces la gente... Por lo digamos, menos para tener para consignar. para pagar. Digamos, en el caso de la Ruta Viva, en el casi 90% hemos llegado a acuerdos de pago ya firmados que permiten que la obra avance. Porque si no, la contingencia que tiene la ciudad a futuro, el riesgo, Ya. es enorme. Es decir, es facilito en el Consejo resolver expropiarle a 20 centavos. Eso después va a un juez y resulta que tiene que pagar. ¿Sabe de cuánto era el juicio del Parque Metropolitano? 152 millones de dólares. La demanda que nos dieron en la Corte Interamericana, porque eso terminó ventilada ahí, era de 150 millones de dólares. Eso a un municipio como el nuestro le quebraba. Entonces hay que actuar con responsabilidad. Entonces el tema de las expropiaciones no es menor, porque la gente tiene en su imaginario una cosa de que le expropiaban mal, tarde, Sí. violentamente y no le pagaban nunca. Aunque Hoy- una expropiación para una carretera, digamos, no va a haber nunca una contraparte que tenga la posibilidad siquiera de llegar a un No, millón sí, de dólares. o sea, le digo, en la Giovanni Calles, la Giovanni Calles hicimos de 4 carriles toda la Giovanni Calles, y bueno, lamentablemente una congregación de religiosas con una abogada durísima nos paró, y entonces tienes 4 carriles de la Giovanni Calles, llegas ya casi a Carapungo y hay un diente, porque la señora y un juez logró que nos paremos la obra. Estos son los riesgos enormes que tiene la obra pública, o sea, esto es así. Estos proyectos que tenemos ahora, en muchos de los casos, han superado completamente esa fase. Hoy tenemos un metro que está haciéndose en la fase 1 absolutamente financiado y prácticamente cerrando la licitación de la fase 2. Tenemos la Ruta Viva en pleno proceso de ejecución. Sería una locura en este momento decir, bueno, vamos a parar la Ruta Viva y vamos a ver si hacemos otra vez la Guadalupuembo. O sea, No, pues no, perdón. eso ya sería ridículo. Ya sería ridículo. O vamos a cambiar el trazado del Ni metro. siquiera sus mayores opositores lo plantean ya en este punto. Digamos, he oído cosas ridículas como que no está contratada la fase 2, ¿no? O sea, me parece que... Pero no sí ya tiene. están haciendo el puente. Esto, ¿verdad? Si tiene oportunidad, dígale a un señor eso. Capaz. Se nos está acabando el tiempo y Débele tenemos al- algunos débele temas al todavía Chichi. más, todavía algunos temas por tratar. Usted habló de obras invisibles.
Y si me permite a mí la sugerencia de una obra invisible fantástica para la ciudad, aunque tal vez no tenga tanto relumbrón. El sistema de mataderos es una ley que data del año 64. La carne que consume el quiteño es una porquería. Usted como doctor sabe más que yo el nivel de adrenalina y fluidos que se generan por el maltrato animal que existe en este. Que el municipio ha tenido algunas iniciativas que se han truncado. En Calderón se inauguró algo que luego no funcionó, una secretaría para el manejo de mascotas, etcétera, etcétera. Al final ahora entiendo que existe una persona que a veces rescata perros y los entrega a PAE, que es una empresa privada, porque no hay donde tenerlos. Ahí hay tal vez una deuda, ¿no?, con la gente. Tal vez no muy visible, tal vez a la gente no le importa mucho, pero la es algo... verdad es que parte de ese desastre era lo que era el cabal metropolitano. Sí, que funcionaba bajo una norma que todavía existe, del año 64. No, pero digamos la estructura administrativa, empresarial que tiene, y ojalá podamos ir... O sea, si usted llegaba antes al Camal y llega hoy a la empresa, o sea, hay un mundo de diferencia. Un mundo. Tal vez administrativamente debe estar mucho mejor, pero la calidad de la carne sigue siendo la misma, porque el nivel de manejo del ganado que se faena es igual. Ahí hay un problema que no tiene que ver tanto con la calidad del procedimiento que hacemos nosotros. Nosotros lo que hacemos es fundamentalmente el faenamiento y el control posterior de eso. Cuando nosotros llegamos, realmente la empresa estaba tomada por los faenadores. Esa era la verdad. Esa era la verdad. No había veterinario. Usted puede imaginarse, no había un control de calidad de lo que salía. Hoy yo le puedo asegurar que eso no es así. Lo que sí ha pasado es que el volumen, digamos, que se faena en nuestra empresa es relativamente pequeño. Y lo que pasa, y esto tiene que ver mucho con la autoridad nacional, es que ahora tenemos alrededor del distrito, no necesariamente en el distrito, algunos volúmenes cada vez mayores, digamos Machachi, Sangolquí, muy fuertemente. Exactamente. Entonces, nosotros podemos llegar a un punto, pero esto sin duda es un tema fundamentalmente de carácter nacional. Pero con el mismo principio con el que se han suspendido importaciones de productos que llegaban al Ecuador de dudosa calidad. El Distrito Metropolitano tendría que hacer lo mismo con el producto que esté entrando. Yo estoy totalmente de acuerdo, no estoy tan seguro que esa deba ser una competencia nuestra, porque yo no le puedo clausurar a un señor en Machachi. No, pero no le puede dejar entrar. Sí, puedo no hacer eso, digamos, pero lo lógico debería ser tener un mecanismo que sobre todo sea sistémico, no nacional. Yo coincido bastante con usted, me parece que sobre eso hay que trabajar. Yo como médico tengo además toda la convicción de que muchos de los problemas de salud no están en los hospitales, sino ahí. O sea, sobre eso yo no tengo ninguna duda. Sí, segundo, se creó administrativamente una institución municipal para el cuidado de mascotas abandonadas, para sistemas de esterilización, etcétera, etcétera, que se truncó. Y no sabemos qué pasó. Hay una casa que se inauguró y que luego quedó en nada. Eso es algo que valdría la pena revisar o decirle al alcalde que está ahorita encargado. Y como tumbaqueño, en el poco tiempo que nos queda, yo sí quisiera decirle, se repotenció la interoceánica y se disminuyó mucho el flujo de carros que podíamos ingresar desde la interoceánica hacia Tumbaco. Por lo tanto, se utiliza el camino antiguo, ¿no es cierto? Y en el camino antiguo hay algo paradójico que es difícil de creer. Hay un puente en la mitad entre Tumbaco y Cumbayá, que data debe ser del tren de Alfaro, de un carril, con un semáforo que da paso a uno y paso a otro. Donde a veces hay tráficos de una hora, de 1 kilómetro, líneas, y es un puentecito de 10 metros. Eso como ejemplo de que en las grandes obras tal vez se han perdido de vista pequeñas cosas y la capacidad de reacción del municipio ha sido... Yo lo que he notado mucho, yo soy una persona que habla con la gente, voy mucho en taxi, converso, la capacidad de reacción. Hay una, digamos, discutible capacidad de reacción ante estas cosas. Ahí tiene usted una necesidad. Ayer nomás me crucé con Fernando Alvarado, que iba bravísimo, porque él no podía irse hacia Tumbaco y yo no podía llegar a Cumbayá. Y estábamos cruzados ahí. Y él tuvo que mandar una moto para que le abran espacio. Entonces, y eso está ahí. No, yo conozco perfectamente la familia a la que hay que expropiarle para ampliar eso, la familia Moreano. Pero hay una situación en el caso de la interoceánica. ¿Y no se le puede hacer hacia el otro lado? No, digamos, está ya hecho. El tema es el siguiente, y esto qué bueno que me permite explicar. Si yo meto ahorita una intervención fuerte en la interoceánica para cerrarla,
o en esa, digamos. No, es en la vía, en la Francisco Orellana. El efecto que tengo es enorme, es gravísimo. Uno de los problemas que tenemos ahí en la Córdoba Galarza, a ver, nosotros hemos venido de una estructura en la cual tenemos una vía, máximo una vía y una paralela, como este caso, para conectarnos con la mitad del mundo, eso es lo que hemos tenido. Lo que estamos construyendo ahora es una red vial que permita que no tengamos una vía, sino al menos dos robustas en un sistema de escalones. Lo que vamos a construir en el caso de la Córdoba Galarza con la prolongación de la Simón Bolívar y los escalones es eso. El concepto de la ruta viva, el que inicialmente se conceptualizaba que era una autopista en trincheras sin conexión, es equivocado. Mientras tenemos eso, y estamos hablando de meses, es muy difícil intervenir en la interoceánica y en las vías de flujo, porque nos toca parar. O sea, alguna gente dice, ¿por qué no son tan inteligentes y por qué no ponen otro puente al lado del Chiche? Claro, el problema no es el puente, el problema es que tendríamos que cerrar para bajar todo el talud del Chiche, por lo tanto tendríamos que cerrar la vía. No sé si me explico. Yo le explico, perdón, le entiendo, y es el mismo caso que hubo en la vía Santo Domingo, que no se intervenía porque no sabía cómo, hasta que a alguien se le ocurrió rellenar la quebrada. No, es que no es un problema técnico, es un problema de que si intervengo, y comenzamos hablando del aeropuerto, tengo que parar la vía. Una intervención, digamos, tiene enormes límites a la medida que para la vía. La interoceánica hay que repavimentarla, obvio. ¿Le parece que deba repavimentar ahora? No. Digamos, tengo que esperar a inaugurar la ruta viva. Hay que hacer ese puente, que es una cosa... O sea, ¿ese puentecito será para cuando se inaugure la segunda fase de la ruta viva? Digamos ya mismo, cuando podamos tener una alternativa a eso y que nos dé flujo, porque en este momento... ¿Usted considera su alcaldía, perdón, porque realmente se nos acaba el tiempo, ¿usted considera, encuentra usted, o tiene una autocrítica, encuentra usted Sí, fallas? claro. ¿Usted cree que su alcaldía merece obtener una votación superior a lo que usted obtuvo hace 4 años, sí, del 51%? Sí. ¿Usted la va a lograr? Sí, estoy convencido. ¿Por su cuenta? Sí. Por supuesto, solito. Por las cosas que hemos hecho, lógicamente. Y aquí con el mayor de los respetos, pero sin la necesidad de la presencia del presidente Correa, que está ayudando a sus candidatos de seccionales. ¿Usted cree que puede hacerlo, que lo podría hacer sin que...? Digamos, el candidato a alcalde soy yo, ¿no? Ajá. Y soy parte de un proyecto político, y eso es bueno. Sí. Eso es absolutamente positivo, porque hay gente que piensa, digamos, que las grandes transformaciones y los liderazgos son un ejercicio individual, y lo que tenemos son unas fanescas increíbles. Usted tiene el segundo cargo más importante del país. Nosotros pensamos que eso es un esfuerzo colectivo. Usted tiene el segundo cargo más importante del país, y los guayaquileños pensarán que es el tercero después de la alcaldía de su ciudad, pero pienso yo que es tal vez de los 3 más importantes del país. Políticamente, usted puede en algún momento ejercer ese tamaño de rol que está cumpliendo de forma totalmente liberada, sin salirse de un proyecto, sin ser traidor a un color, sino realmente existir a plenitud por su cuenta. Lo hago así, Pero absolutamente sin, así. No he tenido en estos 4 años una interferencia respecto a las decisiones, una. No hablo de eso, no hablo de ser, dependiente de las decisiones, sino de como personaje político, ahorita como candidato. Totalmente soberano en relación. Es que mire, lo que nos une no es una, digamos, yo nunca he sido empleado de gobierno. Yo tengo con Rafael Correa una relación de amistad, nunca he sido un empleado del gobierno, no tengo una relación laboral, tengo una relación de militantes y de compañeros. Cuando comenzamos esto éramos 5 personas de una sala. Yo soy fundador de este proceso. Antes de estar en país tengo 25 años de lucha académica y política. Yo gané primarias para ser alcalde por primera vez y lo he hecho esta vez. Pero creo en un proyecto colectivo y entonces evidentemente eso no significa una subordinación, significa que yo tengo un lineamiento. Sí. Yo tengo un modelo y un concepto de ciudad que me parece que está claro, es una ciudad de derechos, que trabaja por los más pobres, que no creo, digamos, en que debe estar sometida al interés privado, que creo en el transporte público, que doy pelea, digamos, porque no tengamos barrios irregulares, que creo que el sector privado tiene un rol importantísimo, pero no creo que debemos fragmentar la autoridad pública. La ciudad es sobre todo una construcción de convivencia, y entonces eso me parece que es vital. En este punto de la ciudad es una joven, una adolescente, y usted le puede proyectar pedagógicamente, que es tal vez el rol más importante de una autoridad, a que cada uno haga lo que le da la gana.
o puede construir un contexto de convivencia, de armonía, de afecto, de construcción de un nosotros como ciudad. Yo me inclino por eso. Ese es mi modelo de ciudad y ese es el modelo de ciudad que tiene la organización en la que yo participo. Y en este equipo, Porque en esta además, organización, ¿quién da votos a quién? Porque además, buena parte de los materiales, de los programas, de los textos, de las discusiones y de las definiciones de esa organización, también las tomo yo. También las tomo yo, por supuesto. Digamos, En este equipo, en una elección, hablando solo a nivel electoral, que es evidente el éxito no solo, electoral, que no es gratuito, ¿no? Que ha tenido el gobierno, el presidente Correa, que en cada elección saca más votos. Y va a ser esta vez también. Esperamos, yo supongo que va a ser así por lo que usted me dice, pero mi pregunta, sin querer ser antipático, ¿usted le da votos a él o él le da votos a usted en el Distrito Metropolitano? Si usted hace un análisis cada vez más, tenemos una votación como país. Si usted hace un análisis de la última elección, el nivel de voto por país es cada vez más robusto. ¿En el distrito? En ¿Ahorita? todo el país ¿En Quito? y en el distrito. Lo que tuvimos como resultados en la Asamblea Nacional es muy demostrativo de que cada vez más hay una votación como país. Digo esto porque uno puede analizar si, digamos, si el factor Correa sería un factor omnipotente, ganaríamos en todos los lados. En algunos vamos a ganar, en otros no. Me parece que tiene que ver también con el tipo de autoestima que tenemos los quiteños. A mí eso me tiene sin cuidado, porque cuando yo veo las encuestas y los estudios, al 80% de las personas les parece muy bien que trabajemos en equipo. Entonces, lo que uno puede pensar que es su idea y es la de la mayoría, resulta que es del 20%. Y sin embargo, en Guayaquil ocurre lo contrario, porque ahí hay una competencia y la beneficiaria es la ciudad, porque la alcaldía está haciendo su obra. ¿Usted cree que la ciudad es la beneficiaria? Sí, porque ¿quién está haciendo obra ahí? Usted ha visto ¿El gobierno hace obra? Usted ha visto los índices, usted ha visto el nivel de construcción institucional, usted ha visto que hay 250,000 gentes que no tienen agua. ¿Le parece que el beneficiario es la ciudad? Pero hay obra que hace el municipio y hay obra que hace el gobierno. Esto no es así, esto no es una competencia de obra. Hace 30 años en Quito no había un solo hospital. Yo soy médico, el último hospital que se hizo fue el Enrique Garcés. Cuando yo era estudiante de medicina con el padre Graciano y el Carol hicimos el frente de lucha por la apertura del Enrique Garcés. Después de eso se hizo el bloque del Eugenio Espejo, 30 años. Hoy estamos haciendo 3 hospitales, uno en el norte, uno en el sur y uno con el IES. Es un trabajo conjunto. Yo pongo el terreno, los estudios, la preinversión hacemos conjuntamente, hacemos la intervención urbana de manera integral, vamos a tener casi 400 camas nuevas, no habíamos tenido 30 años. ¿Cuántos barrios legalizó? 320 aproximadamente. ¿Qué implica esa legalización? Implica haber llegado aproximadamente a 120,000 personas y permite regularizar el proceso. Cuando uno habla del derecho a la ciudad, el derecho a la ciudad se resume fundamentalmente en 5 grandes cosas. Ese es el tipo de ciudad que queremos. Primero, el derecho a suelo y vivienda segura y digna. Eso es lo primero. Sí. No puede haber ciudad con derechos si un tercio, un cuarto, etcétera, no tiene suelo seguro. Lo segundo, agua potable y alcantarillado. No el porcentaje. ¿No tenían hasta que usted legalizó? Una parte de esos no. Es decir, cuando uno mira, digamos, en el 1,30%. ¿Está haciendo algo el municipio para que en el futuro ya no tengamos que legalizar? Digamos, hemos dado una guerra. ¿Qué es lo que se ha hecho brutal para que ya se detenga esa? En primer lugar, le hemos puesto candado al perímetro urbano. Ya. O sea, antes teníamos, es un poco técnico, pero es fácil de entenderlo, antes del uso del suelo se clasificaba en urbano, no urbano, rural, y urbanizable, o sea, es de limbo, ¿no? Ya ni el Vaticano tiene limbo, aquí había limbo. Entonces, de ese urbanizable era la parte alta del bosque, entonces, digamos, no es que era prohibido, pero tampoco permitido. Entonces, hará la urbanización y después corre a hacer los servicios. Eso ya no existe. Ya. Por eso hemos tenido 2 grandes, digamos, enfrentamientos, del uno al traficante de tierra que opera, digamos, en ese límite gris, y por otro lado, el desarrollo inmobiliario que a veces piensa en la economía y no en el desarrollo general. Eso está cerrado. Y la segunda cosa es generando una oferta de suelo seguro dentro de la ciudad. Donde ya hay servicios, donde todo es legal. Exactamente, y eso ahora va a ser mucho más profundo. Nosotros tenemos un modelo de ciudad. Es una ciudad compacta, densificada. No pensamos que la ciudad deba seguirse derramando, digamos, hasta Guayabamba y hasta Machachi. La idea es comenzar a tener límites. Hemos puesto un límite definitivo en el caso del occidente, las faldas del Pichincha, o sea, no más, se acabó. Y densificar aquello que es el suelo vacante internamente. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente voló, le agradezco mucho. Nos faltaron muchísimos esta conversación, nos faltaron temas. cosas y le agradezco nuevamente y le deseo A suerte, ustedes. doctor, en su futuro. Muchísimas gracias, Gracias. muy gentil, Hasta gracias. luego.